Hola, muy buenas, bienvenidos. Seguimos con el curso y hoy empezamos a hablar sobre programación orientada a objeto, este gran tema dentro de la programación muy importante y que obviamente tenemos que conocer. Hasta ahora, cuando hemos hablado de formas que tenemos para encapsular nuestro código, hacerlo más robusto, más reutilizable, básicamente hemos estado hablando de funciones y cómo trabajar con ellas. En este paradigma de programación, conocido como programación funcional, porque precisamente trabajamos con funciones, tenemos estas cajas, a las que llamamos funciones, func, f, el nombre que queráis, y a estas cajitas nosotros les pasamos datos. Estas funciones procesan estos datos de alguna forma y nos devuelven resultados. ¿Vale? Muy similar a cuando hablamos de qué es un programa, qué es un algoritmo, le entran datos y nos devuelve un resultado. Esto está muy bien y como hemos visto, pues nos permite hacer muchísimas cosas. Nosotros podemos tener nuestras funciones, cada una haciendo su cosa, con su propia responsabilidad, están testeadas, hacen una cosa y la hacen bien. Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que si nosotros pensamos en términos de objetos más que en funciones, ahora veremos lo que es, pues nuestro código se hace todavía más robusto, todavía más manejable y mantenible. Si bien en la programación funcional el objeto principal es esta función, que recibe datos y nos devuelve un resultado, en la programación orientada a objeto nosotros tendremos una cosa que se llama clase. Y esta clase a su vez va a tener métodos y atributos. Si os acordáis al principio de todo, cuando empezamos a aprender sobre Python, os dije que en Python todos son objetos y que todos los objetos además pueden tener métodos y atributos. Pues una clase no es más que la definición de estos métodos y atributos, de forma que nosotros vamos a poder instanciar objetos a partir de esta definición, de estas clases. No os preocupéis si no lo veis del todo claro, ahora veremos muchos ejemplos. Estos atributos no son más que datos, propiedades que tendrían nuestras clases. Podéis verlo como los datos que nosotros le pasamos a una función. Sin embargo, ahora estos atributos van a estar linkados a esta clase. Y por otro lado, estos métodos no son más que funciones, pero que también están linkadas a esta clase, van a transformar, igual que las funciones, los atributos, en este caso de la clase, y estos resultados que nos devolvían las funciones, pues no van a ser más que otros atributos que nosotros vamos a tener en nuestra clase o los mismos atributos transformados. La cosa es que nosotros en programación funcional, cuando trabajamos con funciones, pues somos los responsables de ir pasando estos datos de arriba abajo, de una función a otra, cogemos los resultados de una, se la pasamos a otra. Sin embargo, en la programación orientada a objetos vamos a tener toda esta funcionalidad encapsulada en una sola clase, de forma que cuando nosotros instanciemos objetos de esa clase vamos a poder ejecutar estos métodos, acceder a estos atributos de una forma muy sencilla y que el objeto por dentro pues haga lo que tenga que hacer. A mí no me importa, simplemente interactuaremos con esta interfaz. Esto va a hacer que vuestro código sea mucho más fácil de entender, incluso si veis código hecho por otras personas, si está hecho en esta forma orientada a objetos. Es mucho más sencillo de entender que si no tenéis millones de funciones con nombres raros, que puede ser un poco complicado al final entender qué es lo que está pasando allí dentro. Pues una vez hecha la introducción a la programación orientada a objetos, vamos a seguir viendo ejemplos de cómo podemos hacer estas clases en Python, cómo podemos trabajar con ellas, definir estos métodos y estos atributos, y veréis cómo nuestro código pues, va a quedar mucho más bonito, más reusable, más robusto, mucho más entendible, mantenible, cosas que siempre buscamos a la hora de hacer nuestro código.